Dedicárselo a ciertas Y cosas. bueno, empezamos con el relato que nos empieza ya hablando de que ha habido una singularidad, o lo llama singularidad, que además luego, yo por lo que he estado empezando a leer, creo que dentro del libro este del de la chica oculta debe haber un arco de la singularidad, porque empecé a leer el de Nadie encadenará a los dioses. Y también hablaba de la singularidad, y luego tienes varios relatos que es nadie asesinará a los dioses y los dioses. Con lo cual creo que dentro de este propio libro de relatos hay un arco dentro del mismo que es de la singularidad. Pero bueno, saliendo de esto que es del resto del libro, nos empieza contando que bueno, que hay una singularidad que es como una inteligencia artificial, o bueno, un hecho que un hecho que evoluciona a la especie humana. Lo llama singularidad, pero yo creo que tiene más que ver con el transhumanismo, Sí, es realmente. que realmente Porque en el fondo, esto es claro, en el transhumanismo a fondo, tope. exacto, tú lo que te están describiendo es que tú puedes descargar tu mente en un mundo virtual y ser inmortal, Sí, básicamente. efectivamente. Pero además el tío te narra que para hacer ese proceso tienen que someter a tu cerebro a una serie Sí, de, de procesos. Esto te lo va o sea, contando un poquito más adelante que es así. Además, aquí hay una frase que me dejó bastante. Bueno, al final, la singularidad es que tú transfieres tu mente a la nube. Y aquí están hablando. y en el proceso tu cerebro es Sí, destruido. O porque. sea, es que no Pero hay, es. no hay, Claro, no, es que no eso es hay, una esta no hay muy vuelta atrás. interesante que hay. Porque, bueno, aparte de que. Lo que te iba a decir antes, que aquí hay una frase que me moló mucho, que es que los que se van al. Los que transfieren su mente hablan de los vivos como los que dejamos atrás, que es como cuando la Sí, gente se muere, cuando la gente se exacto. muere dices hay que dejarlo atrás, pues esto es igual, pero con los vivos. Y bueno, nos cuenta efectivamente la historia de Everlasting, y que es una empresa, y es de su fundador, que es Adam Ever, que tienen ahí un juego de palabras con el Ever, que es el inventor de todo esto, el primero que se marchó. ¿Vale? Y es una empresa que construyó un enorme centro de datos para almacenar mentes. Y también hablan lo que decías tú antes, que cuando a ti te transfieren, tu mente, bueno, tu cuerpo realmente se muere porque a tu cerebro queda como papilla. Y aquí, no sé, o sea, me pareció interesante porque se está quitando el autor de un plumazo el rollo de que, ¿qué pasaría si hay dos tus, uno virtual y otro el que sigue vivo? Y además entra, a mí yo hay una cosa, no tiene que ver con transferir la mente, pero sí tiene que ver, por ejemplo, con la teleportación. Yo siempre he pensado que hay un elemento en la teleportación que es, no, destruyes tu cuerpo y apareces en otro lado. Ya, pero tú has Tú has muerto. muerto, El que efectivamente. aparece Claro, es otro. Pues aquí es un poco aquí es eso, eso. pero es tu mente. Claro, es eso, es tú vas a morir y tu mente va a estar ahí. Y de hecho el conflicto que tienen los protagonistas es que eso no eres tú, es que tú has Sí, muerto. efectivamente. Es que ellos no lo toman como una evolución, lo toman como la muerte. Pero bueno, eso Exacto. lo vamos viendo más adelante. Además, aquí empieza a abrir la puerta del jardín y empieza a ponerse las botas de agua y empieza a decir, a saltar en los charcos y empieza a decir, te conviertes en una IA, no te conviertes en una IA, eres un programa, es una actualización de hardware, eres una imitación, es una evolución. Aquí Eres un, empieza a soltar de todo. Y dices, tío, son tres eres líneas. un algoritmo. Sí, sí, es. O sea, se nota que le ha dado vueltas a esto, ¿eh? Le ha dado vueltas. Y bueno, empieza. Pero bueno, básicamente es la mayor tara que tiene este sistema. Porque yo por ahora, con el único sistema que me quedaría es con el de la vieja guardia. Que es en el que cuando te transfieren de cuerpo, hay un momento en el que tú estás en los dos cuerpos. Y dices, vale, Con lo cual sabes que es. soy yo y sigo Exacto. siendo yo. Soy yo, ahora puedes apagar el otro. Gracias. ¿Sabes? Sí, pero aquí, yo aquí, tal y como te está describiendo el sistema, bueno, yo eso lo voy a dejar para el final, el fallo que le veo a A todo, ver, no al relato, yo, sino al sistema. sí, yo veo que el relato tiene algunas trampas en algunos momentos. Pero entiendo que es para plantearte Sí. la situación. Para plantearte los dilemas, que en el fondo esto va muy de dilemas, en muchos sentidos son dilemas éticos. Sí. Y bueno, pues aquí te empieza a contar que como todo empieza poca gente porque vale un montón de dinero. Pero bueno, que según se va abaratando, pues va entrando más gente hasta un punto que llega que es bastante asequible para casi todo el mundo y empieza a meterse mucha gente, mucha gente, con lo cual la población que queda viva o activa en el mundo real, vamos a llamarlo de esa manera, claro, cada vez va siendo menor. Entonces
tienes un problema como antes. Empiezas a tener un problema de que tienes poca gente, con lo cual la economía se hunde. ¿Por qué? Porque no puedes producir igual que estás produciendo ahora. Porque aunque sigas teniendo las fábricas, no tienes gente que las mueva. No tienes gente no tienes mano de obra para hacer nada. Con lo cual, Y sobre todo la infraestructura se va haciendo más complicado mantenerla, claro, es que porque no tienes gente para mantenerla. Entonces llega un momento en que las carreteras no se van a mantener igual, las fábricas no se van a mantener. Entonces, los ordenadores de las como, fábricas tampoco, es toda una cadena. exacto, exacto. Es una cadena en la que primero tienes que buscar gente que sepa, Claro, que cada vez quedan menos, porque además la gente que maneja los sistemas, pues como tiene pasta, son de los primeros que también se van a ir. Y van a ir a Everlasting, van a ir a la IA, a la singularidad. Entonces, claro, vas viendo cómo esta sociedad te van describiendo cómo ha ido involucionando y estamos otra vez un poco en la misma situación del anterior relato de ya quedan comunidades cada vez más aisladas. Además, te cuenta que al principio sí había comunicación entre ellas, pero empieza a dejar de haber comunicación porque dependen pues de radios de onda corta, cosas de ese estilo, y hay un momento dado que cada vez están más aislados, ¿no? Que a mí me parece que eso lo describe muy bien, ¿no? La sensación de estar aislado que te puede recordar a muchos relatos o incluso a algunos videojuegos, ¿no? O sea, cuando sí, tú te juegas un videojuego, como puede ser el Last of Us, son sociedades como muy es que aisladas, que cuando tienen que hacer un viaje es es que cuidado. es posapocalíptico. Lo que pasa es que aquí el apocalipsis te lo ha generado, no te lo ha generado una bomba, no te lo ha generado un virus, el virus T ni historias. Aquí el apocalipsis te lo ha dado que ha habido como una especie de cambio en la humanidad y ya se ha quedado un pequeño reducto que no ha entrado en ese cambio. Con lo cual, el Mm. problema es un problema de números. Aquí no es un problema como en el anterior relato que es de inteligencia. Aquí el problema es de número. Es de gente que no quiere dar ese salto, que te lo venden como salto evolutivo, pero ellos no consideran que lo sea. O sea, son Efectivamente. gente que quiere mantenerse en la vida que ha tenido siempre. Y de hecho, va a haber un elemento clave que es la madre Sí, del que lo ahí narra. va yo ahora, porque ya aquí nos empieza a hablar de sus padres, que empieza a hacer... Pero aquí también te lo narra con un flashback y te está narrando la historia con un flashback y con la historia actual. Entonces está recordando ahora que sus padres discutían si debían entrar o no entrar en la singularidad. Pero la madre era muy reacia porque tenía una visión muy católica de la vida y decía que para vivir de verdad hay que morir de verdad. ¿Vale? Que los otros cuando se han cogido y han dejado el mundo físico se han muerto. Que es la visión católica pura y dura de la madre. ¿Vale? En ese momento volvemos al presente y vemos como el protagonista, que yo no sé si en algún momento dicen el nombre, porque yo no lo recuerdo. Mm, no lo recuerdo, sinceramente no lo recuerdo. ¿Vale? Pero bueno, nos cuenta que él y su mujer están registrando el cuarto de su hija para revisar que no les llegue propaganda de los otros, como lo llaman ellos, porque los muertos tampoco se quedan quietos. Los que han pasado a Everlasting no se quedan quietos. Intentan que venga cuanta más gente al sistema, mejor. Hacer un proselitismo muy Sí, activo, sí, muy que activo. vayas a su red social. Pero bueno, aquí ya vemos el mundo que hay actualmente, ya nos lo empieza a describir, que es lo que estábamos hablando antes. Que pues eso, que tú vas guardando las cosas que vas heredando. Realmente aquí no hay muchas cosas nuevas. Está hablando del ordenador, que le ha cambiado no sé cuántas veces el procesador, que saben que en algún momento todo eso se va a ir al garete y no se va a volver a poder recuperar porque no hay gente suficiente. Han perdido, pues eso, toda la capacidad productiva y tecnológica. El protagonista aquí también empieza a notar como que su mujer empieza a estar como ya cansada de la situación, porque claro, estás en una situación en la que estás pasando penurias en comparación con lo que habías conocido, porque realmente, y es como vivir la misma vida una y otra vez. Y además tienes a los otros, a los que ya sí han dado el salto a la singularidad, vendiéndote que aquí estamos muy Sí, bien, que efectivamente. queremos que vengas, que de verdad que esto está chachi, que esto está muy interesante. Yo creo que aquí hay alguna de las trampas, ¿no? Que te mete, porque yo cuando empezaba a narrarme todo esto dije, vale, si la sociedad está degenerando, ¿quién mantiene los servidores de Esa es la Everlasting? trampa general de todo, porque dices, Es la trampa general, es quién claro, mantiene ¿quién esto. mantiene todo eso? Porque algo necesitarás. Vale que hayas hecho Claro. máquinas, pero a lo mejor que le hagan mantenimiento, porque esas
súper top en Pero da igual, tecnología, esas, máquinas pero al pero final esas máquinas hay que sigues mantenerlas. Al necesitando final mantenimiento necesitas. o cambiar de tecnología muy radicalmente en algo que sea muchísimo más duradero de lo que tenemos ahora. Claro, para mí esa es la trampa que tienes que comprar. Tienes que comprar que este sistema es, pues yo qué sé, es autorreplicante, redundante y puede mantenerse a sí mismo. Pero claro, tú dices, a ver, él te está narrando cómo degenera todo, o sea, de eso con lo del ordenador. De hecho, ellos están buscando en la habitación de su hija, pues que no sé, de hecho hay un momento dado que están revisando el ordenador, pues mirando en la papelera, mirando en los emails enviados, de que no tenga comunicación, porque en principio los otros, los que sí que han dado el salto a la singularidad, sí se pueden comunicar contigo de manera Sí, electrónica, por así por decirlo, ¿no? email. Claro, pero dices, vale, ¿y quién mantiene esas redes wifi? ¿Por qué sigue habiendo un internet y tal? O sea, hay Bueno, ciertas cosas esas que dices, redes vale, sí te dice que ellos la van como manteniendo, la gente que está viva. Pero realmente, o sea, a mí claro, lo que más me rechino siempre del relato es el Everlasting, o sea, lo que es la fábrica, el sitio, el lugar físico, que es donde creo que tiene el sí, problema. que tiendes a pensar que si todo el mundo da el salto, ¿cuánto tiempo va a durar? Efectivamente, hasta que se rompa ¿Sabes? una bisagra o algo. Exacto, claro, ese es el. Para mí, esa es la gran pregunta que te puedes hacer, pero que no es una pregunta que te estropee el relato. No, Porque porque no realmente. va de eso el relato, realmente. Porque no va de eso, exacto. ¿Vale? Es una cosa que está ahí, pero bueno, ya está. Y bueno, aquí también otra cosa que notamos es que el protagonista habla, cuando está hablando con la mujer, porque está como hastiada y cansada de la situación, habla de que tiene que reavivar su fe, que es un momento en el que lo expresa de esa manera, lo que da también una sensación de que aquí las cosas ya se están empezando a hacer más que por un conocimiento, por una... Esto ya empieza a ser una creencia, empieza a ser una religión. Son, son un poco, a mí me recordaba a los luditas, que rechazaban toda tecnología, pero a nivel digital, son como luditas digitales, o sea, hay un momento dado en el que, claro, tú cuando tu vida, sobre todo hay un problema aquí, es que tu vida es monótona, es rutinaria y tú vas envejeciendo, entonces claro, cuando vas llegando a envejecer es como el no creyente que cuando va llegando al final dice, bueno, pues yo por si acaso me voy a hacer creyente, pues no sea que al otro lado haya algo. Pero porque Pues como si aquí no la creo, sensa- da aquí, igual. Claro, exacto. No, Aquí es aquí es lo mismo, pero tú sabes que te puedes transferir cuando te vayas a morir. Dices, bueno, pues ya estoy muy jodido, pues bueno, pues me transfiero sí, y que sea lo que Dios quiera. ese es otro rollo que yo a lo mejor también le veo como fallo, porque yo entiendo que la gente esperaría, no se metería en masa. Bueno, yo es lo que pienso, lo que haría. Yo me esperaría y cuando ya tuviera una edad de decir, bueno, estoy a puntito ya de irme para Triana, vamos a meternos en este y ya vemos lo que es. Pero claro, a lo mejor con 20 años no me interesa meterme. Eso ya es una cuestión de ver cómo lo planificas, que es otro fallo, entre comillas, que me daría a mí, pero bueno, que tampoco es una cosa que le... Hombre, yo entiendo a la gente que quiere dar el salto porque realmente vives en un mundo donde todo es muy difícil. Todo es muy complicado, tu trabajo es muy duro día a día, y entonces yo entiendo que haya gente que diga, es que al final esto es una salida, ¿no? Es una vía de escape. Yo, de hecho, creo que el protagonista lo que más le fastidia es que la gente lo utilice como vía de escape, no como, o sea, no le fastidia la singularidad en sí misma. O sea, yo creo que tiene dos cosas que le carcomen por dentro. La primera es que la gente está abandonando la vida real, que es la que considera que tienes que vivir, y luego está todo lo que le ocurrió en el pasado, que en el fondo es una losa que él tiene encima, Bueno, y yo creo que porque también la cosa va mucho porque quiere guardar la tradición o lo que es la historia y no quiere, no le gusta evolucionar, que es lo que tiene como educación, porque a él le han educado básicamente en eso. A mí es que, por ejemplo, esto, cuando están con lo de la habitación, a mí me recordaba más, tú has dicho los lucitas, pero yo me venía más a la cabeza eh, como si o sea, imagínate una familia de creacionistas de estas de Estados Unidos en el que están intentando registrar la habitación del crío para protegerle de los libros de ciencia y de historia y de todas las pruebas de la evolución. O sea, lo veía sí, como algo así. Es como te estoy intentando proteger mira, yo, de esto que a mí no me gusta, no creo en ello, porque claro, aquí ya estás metiendo cosas de fe. No creo en ello, esto tiene que sí, ser es así. cierto. No le había dado esa vuelta de tuerca y además, claro, también es cierto, es ese un poco también el discurso de los padres intentando proteger a los hijos de lo que ellos consideran que es malo, pero pueden estar equivocados. Sí, pues, que Que simplemente no es, van que es con tu historia. claro, que es el discurso. O sea, a ver, en este relato yo creo que hay un momento, tú lo puedes disfrutar perfectamente, pero hay un momento dado en que puedes tomar partido, ¿vale? Por un lado o por otro.
yo tomo partido por los que se quedan, o sea, por los que viven la vida en el mundo, porque no me fío de los que se van. O sea, es que no me dan Yo buen es que soy rollo. más de los que se van que de los que se quedan. Claro, a mí el problema es que tal y como me venden lo de los que se van, no me gusta. Sobre todo porque, y aquí yo creo que tenemos que hablar ya un poco del flashback de la madre y tal, porque la madre en un momento dado, cuando va, antes de morir, o sea, la madre se niega completamente, tiene unas creencias muy firmes y tal, pero en un momento dado su padre, cuando ya está a punto de morir y ya no tiene capacidad de decisión, la coge, se la lleva a Everlasting y la transfiere, ¿vale? O sea, hace algo en contra de su Sí, voluntad. Y luego, cuando ya aparece en ese mundo virtual, en la singularidad, ella vuelve a hacer proselitismos de no, vente para acá que estaba equivocada. Digo, ya, estaba equivocada o eres un algoritmo, que es lo que le dice el protagonista todo el rato. Es que eres un algoritmo, es que esto es lo que te han programado para decir. Y no sé, yo durante todo el relato, para mí Everlasting es tiene que, un punto sí, es oscuro que, que, uff, vamos a ver, yo creo que aquí también el autor te tiene que dar, no te lo puede dejar tan claro, tan esto como, porque claro, aquí al final, la frase final es la que te da bastante sentido dentro del relato, pero claro, tampoco te lo quiere dejar, yo creo que tampoco te lo quiere dejar muy, me voy hacia un lado, sino te voy a dar un relato en el que tú puedes estar del lado de los dos y las dos partes tengan cosas malas y cosas buenas. ¿Sabes? Que no sea todo tú eres el mal y tú eres el bien. Yo creo que ahí juega un poco con esto, porque también, o sea, también con lo que dices puede ser que tú estás en un sitio que estás jorobado y digas, no, no me quiero cambiar, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, no me quiero cambiar de país. Porque, pero es que en este país, en el país de al lado se vive muy bien. Ya, pero no, eso es mentira. Y luego llegas allí y de repente te das cuenta de que, coño, es verdad, que aquí se vive muy bien. ¿Sabes? ¿Qué le dirías a tu familia o a tus amigos? Veniros. Si es que es verdad, que es que se vive muy claro, bien. pero hay una diferencia, y es que tú puedes hacer turismo a ese país y ver cómo se vive y volver al tuyo. El problema es que este cambio es Claro, aquí irreversible. es para siempre. Es que aquí lo que te está diciendo es que te la tienes que Ese es el jugar. dilema. Pero es como, Claro, el dilema es, exacto, te la tienes que jugar y te tienes que creer lo que te están contando. Y yo creo que ahí está, para mí ahí está el meollo del relato. Y el problema es que tal y como me describen, o sea, tal y como vive el protagonista con su familia, no es fácil. Pero el problema es que en ningún momento tenemos la visión de cómo se vive en el otro lado más que lo que nos cuentan. Y yo creo que ahí también hay una trampa en el relato. El decirte, porque si tuvieras un capitulillo, ya, una sección del relato en el que te... pero aquí te está hablando de trascender, porque realmente esto es una trascendencia de la humanidad. O sea, aquí es lo que hablamos al principio del transhumanismo. Aquí acabas de abandonar el cuerpo, que es una idea que se ha movido en varias novelas, en varios relatos. El final de la infancia, al final es vamos a abandonar el cuerpo humano para cambiar, para trascender a algo más. De lo que una vez que ha trascendido, tú Hmm. no tienes vuelta atrás. Entonces ahí ya te la tienes que jugar. Si quieres trascender, quieres ir para adelante, que yo creo que también es básicamente de lo que va mucho este relato, es ¿quieres seguir andando o quieres pararte? Básicamente es la decisión que te da a tomar aquí. ¿Te quieres quedar quieto o quieres seguir en movimiento? ¿Vale? Que es por eso, normalmente yo por lo que sí entro más en la esta de que yo sería de los que me iría porque prefiero el movimiento a quedarme parado. Siempre en mi cabeza ha estado como que el movimiento es vida. Bueno, a ver, si yo estoy contigo, pero el problema es que tal y como me lo describe en este relato, no me fío de Everlasting. Ese es Sí, el porque es problema que que tengo te lo vende muy gordísimo. Facebook. ¿Sabes? Claro, es que además es que esto es meta. ¿Qué me estás vendiendo meta? O sea, el problema es que no, el problema es que nos han vendido mucho humo con el tema de la realidad virtual y tal y cual. Aquí lo que pasa es que la hace realidad, pero me da la sensación, quiero decir, no es que ese mundo no me guste. Es que creo que quien controla ese mundo no me fío de él. Ese es el problema que yo le veo. Pero bueno, vamos a Sí, ir vamos a avanzando avanzar con el porque si relato no que nos realmente... estamos liando aquí. Bueno, ¿por dónde nos habíamos quedado? Ah, sí, bueno, que la mujer estaba empezando a notar la que estaba cansada. Y también nos va contando cómo se va desmoronando pues el mundo. Lo que estábamos hablando antes de que, bueno, esto no va para adelante porque ya no hay tecnología, cada vez se van quedando como más para atrás, la gente empieza a envejecer, mucha gente no tiene Claro, críos, porque, porque decide porque que no merece la además pena. Eh, o sea, también es un poco posapocalíptico en cuanto a, también hay vándalos entre ciudades, es como un poco el viejo este. hmm. Y de hecho, a la vez que te va describiendo cómo degenera esta sociedad, te va describiendo cómo se descompone su familia. Porque primero ya hemos contado que a la madre la envían para allá, el padre también. En un momento dado te narran cómo la hermana, También se va. que
también se va, que la hermana, ellos estaban un poco unidos, pero en un momento dado se va. O sea, y claro, el problema es que el protagonista ahora mismo está viendo esas señales que ya ha visto antes, las está viendo en su mujer. Y su principal miedo es que esa decisión la tome su hija. Sí, Él no quiere que la es que, tome. O sea, pero que yo creo que es una cuestión egoísta de yo no quiero que tú te vayas, quiero que te quedes aquí conmigo. O sea, claro, realmente yo creo es que... que aquí hay un tema que es que nos lo hemos saltado un poco porque nos lo hemos adelantado, pero se ve más adelante que cuando está contando el día en el que el padre se lleva a la madre a Everlasting, que siempre más o menos es igual, porque también eso queda un poco raro. Lo de ir a Everlasting es siempre salir corriendo a una furgoneta y que la furgoneta salga corriendo. Es muy... Que te lleven que te lleven a un claro del Sí, bosque donde una y te nave te hacen va a llevar donde te... desaparecer. O sea, a mí es que me recordaba a ET todo el rato. Era como, ostras, aquí no sé. Pero bueno, quiero decir, es necesario para que la Sí, historia pero eso es un funcione, poco ¿vale? truculento, la verdad. O sea, hay Sí, maneras menos sí. truculentas de hacer las cosas. Sí, quizás no nos ha descrito cómo empezó a ocurrir el gran éxodo, porque sí que ha habido, sí que ha habido un gran éxodo, por así decirlo. Hubo un momento en que cuando se abarató, mucha gente fue allí, y entiendo que sería de una manera, pues tú te irías, tú cogerías el metro, te irías a una sede y allí te lo harían y tal. Pero claro, en este momento ya no hay grandes núcleos de población, entonces, y además los núcleos de población no se quieren ir, en teoría. Con lo cual, cuando tú tomas la decisión, pues estás un poco avergonzado porque tú formas parte de ese grupo de población, pero has tomado la decisión contraria. Entonces es todo como muy de tapadillo, Sí, muy sí, muy furtivo en la furtivo. noche. En ese sentido, es un poco curioso ver cómo lo narra porque dices, y a lo mejor se podía haber resuelto un poco mejor. Pero bueno, aquí sí que nos cuenta que el día claro, que se lleva a la madre, el padre se lleva a su madre, él le recrimina a su padre que esa decisión no es suya, es de su madre. Y que él está eligiendo por ella y que eso no lo puede hacer. Esa es la gran afrenta que tiene él con su padre. Es lo que le echa en cara. Y es un poco el Sí, leitmotiv de él. De, exacto, pero es el leitmotiv de él, pero realmente él está haciendo lo mismo con su claro, hija, es que su eso es, mujer. cuando nos llega al final, ese realmente es el momento final en el que Claro, dices, vale, pero tú también. toma zasca que te acaba de dar en la boca. Pero bueno, ya llegamos a ello. Espérate, no nos adelantemos porque luego nos liamos. Y bueno, aquí nos cuenta que ya volviendo al presente, que la hija se está preparando para el baile de graduación. Y a él además le gusta mucho eso, porque es como que las tradiciones, lo que él hacía, se sigue haciendo. Es una cosa que vemos que le gusta porque se mantienen las tradiciones. Aquí es cuando la madre le manda el correo diciendo que todo es maravilloso, que todo es muy bonito, que estaba equivocada, que esto es la leche en vinagre, que sí que queda muy... O sea, yo también lo veo como muy exagerado y muy... O sea, el mensaje no se oculta esas maneras. Se podría ser mucho más, si lo quisieras hacer bien, se podría hacer de una manera más ladina. Pero aquí es como que quiere que te des cuenta de que el mensaje es que es todo flower power. Que ir allí es la caña. Exacto, sí. ¿Vale? Yo es que lo que veo, claro, siempre tiene la duda de ¿esto es un marketing o qué Claro. es O lo que sea, yo es? entiendo que. Porque además te cuenta, no sé si es aquí o quizás un poquito más adelante, pero sí te cuenta de, oye, es que aquí no solamente vivimos bien, cada uno es como vivir en tu propio paraíso, pero puedes Es interaccionar aquí, con es otros y en aquí. un momento dado, claro, te llega a contar y dice, ojo, y hemos descubierto la De forma tener de poder hijos. procrear. Que eso a mí, ese es un detalle que a mí me gustó mucho porque cuando has entrado ahí, o sea, ya has trascendido, pero además ya del todo, pues ya puedes reproducirte. O sea, ya es Claro, una trascendencia total de la humanidad. y entramos en un poco en la definición clásica ¿Qué es vida? de ser vivo. Exacto, de naces, creces, te reproduces, pero aquí te falta la última parte. Sí, Aquí que es nunca cuando se mueres. rompan las bisagras del centro de datos de Sí, Everlasting. será cuando Exacto. Sí, Pero sí. pasa que vamos a morir Cuando, todos a la vez. cuando les entre un bug de verdad, ¿sabes? Cuando se meta una cucaracha y se atasque el ventilador, uf, mala suerte. Después de esto, de hablarnos de lo de la madre, la hija se va con el novio y se despiden un poco así, que cuando estás viendo la despedida ya te estás oliendo la tostada un poco. Porque es como Sí. una despedida así muy, muy sentimentaloide, pero bueno, él lo atañe a que se va al baile de fin de curso y que, como él lo recuerda con añoranza, como que es algo importante. Y que además leer tanto novelas como relatos cortos tiene un problema Que te de entrena. fisicidad. Y es, no solamente te entrena, sino que tú ya ves lo que te queda de relato. Tú dices, amigo, es que si quedan 10 páginas, esto ya está yendo a algún sitio, esto no es ambiente, ¿sabes? Si esto te lo meten en el primer tercio, dices, vale, es ambiente. Si te lo meten en el último tercio, dices, vale, esto va a algún lado, ¿vale? Al final somos lectores que sabemos ver los rudimentos de la narración, que por eso cuando hablamos
de los autores rusos, nos resultó más o menos refrescante porque no Sí, utilizan esos rudimentos occidentales. estabas esperando Aquí y no sí, llegaba. claro, y aquí sí, aquí ya dices, vale, aquí está viniendo porque estos son los rudimentos occidentales. Y bueno, aquí vemos que están esperando y este se empieza a mosquear porque le parece que como que es más tarde, pero mira el reloj y el reloj se pone a las 11 y hay un momento en el que ve a la mujer que está muy ansiosa, decide salir a la calle y como ahora ya no hay contaminación, ve el cielo bien y ve que la luna no está donde tiene que estar, con lo cual sabe que es más tarde. Va a mirar un reloj de pulsera que tiene y se da cuenta de que la mujer le ha hecho la 13:14, le ha tocado el reloj para darles más tiempo a los chicos para que se fueran. Entonces aquí es cuando él discute con la mujer y le dice que esta es bueno, empieza a decir lo mismo de siempre, que es la vida natural, y la otra le dice es que no puedes pretender que estemos haciendo todo el día lo mismo una y otra vez y encima condenar a tus hijos, bueno, a tu hijo, a la siguiente generación realmente, a que vivan Hacer de lo basurero mismo, en basurero, porque no sepan exacto, hacer y que nada. va a ser peor. Y va a ser peor, o sea, porque es una sociedad que no va a mantenerse, va a degenerar por pura entropía. Claro. Entonces, aquí es cuando ya la deja, porque la otra se derrumba llorando, pues claro, sabe que no va a volver a ver a su hija. Y este se va corriendo a la explanada, a la explanada de la furgonetilla Sí, para sí. llevar. Al claro del bosque. Y entonces ya es cuando llega y ve a los chavales que están a punto de entrar en el camión de Everlasting. Y claro, él le dice que no se vaya. Y aquí es cuando la hija es cuando le dice, es que esto es mi decisión, no la tuya. Es cuando claro, aquí le está devolviendo lo que él le había dicho a su padre. Y este es claro, el culmen final ya del relato. Que yo al final creo que esto es pues el gran dilema que tiene todo padre. Que al final tú quieres proteger a tus hijos, quieres guiar su vida, pero tarde o temprano van a volar solos, van a tener que tomar sus propias decisiones, sean correctas o sean incorrectas. Porque aquí en ningún momento te dice, sí, Everlasting, o sea, esto no termina diciéndote, Everlasting fue la nueva cuna de la humanidad y esto fue maravilloso. No, no, aquí el mensaje es, la decisión es de tu hija, no puedes tomarla por ella, igual que tu padre no tenía derecho a tomarla por tu madre en el sentido contrario. Claro, y además aquí Y hay un yo, momento así como un poco más sentimentaloide, que es que él dice que ve a la hija con la luz de la furgoneta y dice que parece un ángel y que le recuerda a su madre, porque claro, genéticamente las facciones es probable que fueran similares. sí, Entonces dice, sí, sí. ahí él se reafirma de que esa es la manera de vivir. La manera de vivir es que genéticamente tengas hijos y el momento justo después es cuando la otra le dice que no, que eso es su decisión y mire papá, di lo que quieras, pero yo me largo. Exacto, exacto. Yo creo que la verdad es que a nivel de la resolución tampoco hay mucho más que añadir porque creo que hemos metido bastante cuña durante el Sí, es que relato, ¿no? no Porque hemos ido pues tiene exceptuando. mucha amiga, ¿eh? Tiene mucha amiga. A mí me ha gustado mucho este relato. Me parece que tiene mucha, pese a la gran trampa, como hemos Mm, dicho, que es cómo se mantiene todo esto, pero que al final este sistema de singularidad es el MacGuffin para poder hablar sí, de cómo, de cómo de cómo pasar una la tradición, trascendencia o exacto, y quedarte en que la cómo la tradición. tradición Exacto, y que como la tradición no tiene por qué ser necesariamente buena. Yo creo que es interesante que la tradición esté ahí para que conozcan lo anterior, pero no siempre es mejor. O sea, sí, porque si nos mantuviéramos en la tradición, pues no estaríamos donde Claro, estamos. O sea, no hubiéramos es que evolucionado lo que a nivel tecnológico, a nivel cultural, a nivel de todo tipo. claro, es que la tradición no está mal como manera de conocer tu historia, pero la tradición tiene que seguir engordándose con cosas. No puede ser algo que esté completamente hierático, quieto, que no se pueda tocar. No tiene que estar en piedra, se tiene que poder mover. Pues si no, solo habría una tradición y de ahí ya no habríamos pasado. Y Exacto, tiene que haber cosas exacto. que se tienen que ir quitando para poner otras nuevas, porque si no, no evolucionas, te tienes que mover, que es a donde va un poco todo. Que algo sea una tradición no significa que tenga que ser inamovible. De hecho, lo hemos visto. O sea, es que es lo que tú dices. Si no, pues seguiríamos haciendo fuego con dos piedras o seguiríamos quemando a la gente que piensa diferente porque va en contra del statu Efectivamente. quo de poder del momento. Entonces, al final, a un nivel muy familiar y muy local, habla de estos temas. Que yo creo que al final, a mí por lo menos me llega mucho más, ¿no? Cuando se trata sobre familias y sobre cómo afectan este tipo de temas a un entorno muy pequeño de personas, que cuando se habla a nivel, lo que hemos comentado, ¿no? Cuando se habla de grandes posapocalipsis a nivel global. Son muy espectaculares, son muy divertidos,
pero estos relatos ya no son tan divertidos, son más de pensar y a mí por lo menos me llenan más. Y a lo mejor, o sea, ya no es que sean más o menos divertidos, es que a lo mejor van a otros temas que también tienen que ver con trascendencia pero no se fijan en detalles más pequeñitos que aquí sí que te da tiempo a resolverlos, porque claro, a lo mejor en lo que estaba hablando antes del final de la infancia te estás dando cuenta, o sea, va más a cómo sería en general una trascendencia humana cargándote la tierra y todo, pero claro, aquí vas un poco más a la persona, a qué le pasa a cada persona que pasa por ese trance, por ese momento, ¿sabes? Muchas veces la escala es la clave para que empatices más con un relato o empatices menos. Claro. Por lo menos en mi caso es así. O sea, yo el final de la infancia adoro ese relato, esa novela, pero me llega menos. Me parece más alejado y sin embargo este me ha llegado mucho más porque lo que hemos comentado está hablando de padres e hijos y de hasta dónde puedes llegar para educar a tu hijo, hasta en qué momento le tienes que dejar volar solo. Pero bueno, yo creo que hemos tenido una charla un buen rato interesante, Sí, ¿no? yo creo que sí, que además le hemos sacado bastante juguillo. Entonces, bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Sí. Si quieres recordarlo, las vías de contacto que tenemos. Sí, las vías de contacto con las que podéis hablar con nosotros son el podcast, el correo, que es la dirección demasiadopocotiempo@gmail.com. También podéis hablar con nosotros por Twitter, en @podcastdpt. Y si no, podéis dejarnos comentarios en las plataformas que uséis para escuchar los podcasts. Y bueno, nada más. ¿Tú, Ricardo, alguna cosilla más que quieras decir? Yo creo que no, yo creo que podemos despedirnos de los oyentes hasta el siguiente programa y a ver, y no le deis muchas vueltas a la singularidad, porque de momento yo creo que Meta no va de esto, va de conseguir nuestros datos para vendernos publicidad, no nos engañemos. Bueno, venga, hasta el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.